A pesar que este es un proceso que hunde sus raíces en la propia fundación de la República, cuando se discutía si el Estado debía ser federal o unitario, y triunfó la tesis del Estado unitario a la usanza francesa, el tema descentralista es asumido con la seriedad del caso y la emergencia que marcó justamente el proceso que dio a luz la Constitución del año 79. Las razones jurídicas están en la Constitución, pero la idea de construir un Estado compuesto, pero las razones político-históricas responden a que el Perú había una enorme diversidad territorial y también social, y en consecuencia el Estado unitario que se aprobó con la fundación de la República no llenaba las expectativas de muchos sectores que en la unidad nacional expresaban importantes particularidades y diferencias. Con la Constitución del 79 se define en primer lugar que el Estado peruano es un Estado descentralizado, unitario pero descentralizado, pero además se desarrolla un programa para alcanzar la descentralización estatal que pasaba por la aprobación en primer lugar de un plan nacional de regionalización con el objeto de crear regiones en el Perú, entidades geopolíticas que no existían y que estaban basadas en las afinidades territoriales, históricas, geoeconómicas y culturales. Esta es una unidad nueva que solamente aparece en la década, a finales de la década de los 70, comienzo de los 80. Las regiones debían ser el soporte territorial, la base material de los futuros gobiernos y asambleas regionales. Pero el segundo paso que concluye este programa para avanzar en la descentralización es recuperar el viejo municipio que venía de la época colonial, de la época de la conquista para ser más exactos, y se lo define en la Constitución del 79 como un órgano de gobierno local. Esa es la primera vez que a nivel constitucional el municipio deja de ser una entidad administrativa de cualquier orden o preestatal, como algunos la consideraban en las primeras constituciones, y se convierte en un órgano de gobierno local. Y además dice la Constitución de que debe ser el primer nivel del futuro Estado descentralizado a construir. En síntesis, el modelo descentralista que diseña la Carta del año 79 es un modelo basado en la constitución de 3 niveles gubernamentales, siendo los niveles descentralizados el regional, ¿no?, y los gobiernos locales basados en los municipios que son revividos sustancialmente. Hay una continuidad porque en la Asamblea Constituyente no participa el Partido Acción Popular, que será gobierno inmediatamente después, cuando se convocan los comicios generales en el año 80. Sin embargo, el presidente Belaúnde y su partido y su mayoría está comprometida con el proceso descentralista, y en consecuencia en esos 5 años, entre el año 80 y 85, el logro más importante es sin duda la formación de regiones a través de una propuesta que elabora el entonces Instituto Nacional de Planificación, donde los departamentos son superados, ¿no?, y se constituye esta nueva unidad de afinidad geoeconómica, que es la región, y en un número de 12 regiones. O sea, en honor a la verdad, las regiones no fueron una creación del gobierno de Alan García, sino fue una creación estipulada en el Plan Nacional de Regionalización, que fuera discutido, aprobado y votado en dos, en dos, en dos plenarias del Congreso de la República, en 2 legislaturas especiales, y con eso se cambió el mapa de la República, porque los departamentos desaparecen para dar lugar a esta nueva entidad que son las regiones. Le corresponde al gobierno de Alan García más bien armar las estructuras gubernativas que se iban a montar en esas regiones. Alan García es el autor de la ley de bases, o de la ley de bases del proceso de la ley de bases regional, de regionalización,
y de cada una de las 12 regiones y gobiernos regionales cuya estructura es aprobada por ley, que se da entre el año 87 hasta el año 89 y 90 de su gobierno. Fue un acto autoritario, insostenible, que solamente puede corresponder a una mentalidad autocrática, golpista como la fue la de Fujimori, porque es imposible imputarle a las regiones que estaban recientes, que no tenían más de allá de un año y medio, algún tipo de responsabilidad en la gestión, porque realmente recién habían comenzado sus actividades y en consecuencia era la parte más nueva del Estado, a diferencia del Parlamento, el Poder Judicial y otras instituciones que tenían solera antigua. En este caso eran instituciones novísimas y por lo tanto empaquetarlas dentro de la decrepitud del Estado, la crisis que el gobierno de Fujimori levantó para justificar el golpe de Estado, en este caso concreto resulta una verdadera injusticia. Las regiones eran flamantes, eran recientes y te aseguro que no tenían ningún tipo de responsabilidad en los males que se habían acumulado durante los años del Perú independiente, de vía republicana. Bueno, en primer lugar creo que el mérito de Alejandro Toledo es que cumple la promesa en ese momento esgrimida por todas las fuerzas democráticas que había que retornar a la descentralización en el momento en que se recuperaba la democracia. Recuperar la democracia, entonces Toledo honra su palabra y él dice que en los próximos comicios municipales que se van a llevar a cabo en noviembre del año 2002, él iba a llevar adelante las correspondientes elecciones para los gobiernos regionales. El problema que hubo en esa oportunidad fue que no se recuperó el marco regional que fuera plasmado en el Plan Nacional de Régimen que se aprobó en el gobierno de Belaunde, el año 86-87, el año 83-84. Ese Plan Nacional de Regionalización se lo abandonó porque habían algunos departamentos, algunos sectores de opinión política que estaban en desacuerdo con algunas demarcaciones, a pesar de que el fujimorismo, que anuló y sepultó los gobiernos regionales de esas asambleas, mantuvo la demarcación territorial regional hasta el año 1997. O sea, las mantuvo por casi 10 años de experiencia de articulación regional. Esto no se tuvo en cuenta y entonces se quiso empezar de cero, y por eso es que la Constitución decía lo siguiente, que en tanto no se formen las regiones, que además iban a ser por un proceso diferente, en cada departamento se montaba un gobierno regional. Por eso es que tenemos tanto gobiernos regionales como departamentos existen. No, para nada, porque lamentablemente el choque centralista lo que hizo fue acelerar el proceso de transferencias, cuando lo que se había desarrollado, basándose en la experiencia anterior de los años 80, era que el proceso de empoderamiento de las regiones de competencias que le venían del gobierno nacional tenía que darse poco a poco y luego en base a una suerte de acreditación previa que el gobierno tenía que demostrar que tenía las capacidades, tenía los recursos, tenía la experiencia, la voluntad política de llevar adelante esas nuevas competencias. Acelerar el proceso de transferencia era un poco volver a la época de finales de los años 80, de apresurar las cosas, y fue más bien una medida demagógica. Pero la otra gran medida desacertada del gobierno de García en materia de descentralización fue la anulación del Consejo Nacional de Descentralización, que era la entidad rectora del proceso, y de ser un órgano cuasi ministerial que tenía presencia en el Consejo de Ministros y entonces sacaba la cara por la mirada descentralista de los problemas del país. En lugar de eso, se la convierte en una instancia de tercera categoría exactamente dentro de la PCI. El actual gobierno ha profundizado esta tendencia
y ha conseguido de que el proceso descentralista, en lugar de buscar, como quería Mariátegui, una nueva unidad orgánica que nazca desde las bases del país, desde el fondo del territorio nacional, la descentralización sea un momento de desmembración, ¿no? Eso es lo que hay ahora. Hay una dificultad de coordinar las políticas nacionales con las políticas regionales. Unas no son escuchadas y las otras a veces no se ejecutan correctamente a través de las instancias territoriales, regionales correspondientes. Y la muestra patente del desprecio del actual gobierno del señor Ollantumala al proceso centralista está en que la última encargada secretaria de la descentralización, ¿no?, que estuvo vigente hasta mediados del año pasado, del año 2014, no ha tenido reemplazo, ¿no? Hay una encargada todavía y eso demuestra que poco es el interés de este gobierno para que la descentralización sea un eje y una línea de trabajo para hacer más eficiente el Estado y hacerlo más representativo. Creo que no hay ninguna intención, y claro, y después de eso es fácil decir que no sirve la descentralización, y es válida entonces una encuesta donde la gente mira con recelo y hasta rechazo el proceso descentralista. Que yo quiero decir que toda la vida, desde que se comenzó la República, se pensó que era una de las grandes reformas del Estado tendientes a acercar la sociedad con las representaciones políticas estatales, con la institucionalidad estatal. Ese divorcio que hoy día es patente en muchas partes del territorio nacional se corrige mediante la descentralización. Por eso la descentralización es una política de Estado, es importante porque reafirma la democracia y permite que los pueblos se empoderen de esos estados locales, esos estados regionales, ¿no?, con el objeto de afirmar de modo más fehaciente y contundente sus propias aspiraciones. Bueno, hay que hacer un balance de 15 años ya de proceso descentralista y ver si las grandes promesas que conlleva la descentralización se han cumplido. En primer lugar, por el lado democrático, pero también por el lado económico y del desarrollo. Porque mira tú, se descentraliza efectivamente para hacer más democrático el país, cosa que yo creo que a pesar de todo hemos avanzado algo en esa línea, pero también se descentraliza para que la estructura del Estado nueva pueda coadyuvar a superar los desequilibrios regionales que han caracterizado el proceso histórico peruano. En el Perú no solamente ha habido brechas sociales hondas, ¿no?, entre pobres y ricos, entre campo y ciudad, sino también territorialmente ha habido zonas muy atrasadas, muy marginales, que han estado subordinadas a la dinámica de la costa y de Lima en particular. Eso genera una suerte de divorcio o de quiebra del proceso descentralista mediante estas enormes brechas. Entonces hay que buscar, mediante la descentralización, una nueva cohesión social, donde el territorio se convierta en un mecanismo que permita justamente que la ciudad, que el país recupere su unidad, pero sobre la base de una mejor articulación que con el modelo unitario clásico que le damos desde el siglo XIX.